Cayo Julio César nació en una familia patricia con recursos limitados. Su padre solo llegó a ocupar la pretura y falleció cuando el joven tenía 16 años. Su madre, Aurelia, que estaba vinculada a una de las familias más influyentes de Roma, se encargó de su formación y ejerció siempre una gran influencia sobre él. En esta labor contó con la ayuda de un preceptor de origen galo, Marco Antonio Nifonte, quien también fue maestro de Cicerón. Entre sus familiares se encontraba igualmente Cayo Mario, que estaba casado con una hermana de su padre. Este vínculo familiar, que sería decisivo en su trayectoria, también pudo resultar perjudicial para él. La relación de César con Hispania fue muy estrecha a lo largo de toda su carrera política. En el año 69 a.C., desempeñó el cargo de cuestor en la Hispania Ulterior, acompañando al pretor C. Antistio Vetere. Se sabe muy poco acerca del papel que desempeñó César en esta misión, y su contribución al gobierno de la provincia nos resulta prácticamente desconocida. Tan solo ha llegado hasta nosotros una anécdota. Su lamento en el templo de Hércules en Cádiz, porque a la edad que tenía entonces, Alejandro Magno ya había conquistado un imperio. Sin embargo, esta historia presenta muchas dudas sobre su autenticidad. Lo que sí parece claro es que César no estaba satisfecho con su cuestura en Hispania, ya que no había ningún conflicto en el que pudiera destacar y únicamente desarrollaba una intensa actividad judicial. La única ventaja que obtenía de ello era la posibilidad de establecer relaciones de amistad con algunos habitantes de Hispania. Por este motivo, antes de finalizar su mandato, solicitó permiso para regresar a Roma. Algunos años más tarde, una vez finalizada su magistratura como pretor, a César se le asignó el gobierno de la Hispania Ulterior. Según ciertas fuentes, como Suetonio, lo hizo con el título de procónsul, mientras que otras, como Cicerón, lo mencionan como pretor. Para César, resultaba evidente que una manera de equipararse a Pompeyo, algo que sin duda deseaba profundamente, era dirigirse a una provincia importante, asumir su gobierno y, si era posible, llevar a cabo alguna campaña militar que le aportara prestigio y riqueza. Desde que había ejercido la edilidad curul, su situación financiera había empeorado considerablemente y sus deudas habían alcanzado tal magnitud que difícilmente podría librarse de ellas sin recurrir, de una forma u otra, a medios poco legales. En mayo del año 61 a.C., acosado por las deudas y presionado por sus acreedores, César partió hacia Hispania con un objetivo claro: resolver de una vez por todas sus problemas económicos. Las fuentes clásicas, sin embargo, no han sido muy detalladas al describir el gobierno de César en Hispania. Es algo ampliamente reconocido y aceptado por la mayoría de los historiadores, que el gobierno de César en la Hispania Ulterior constituyó una excelente experiencia previa para su política posterior, especialmente en lo relacionado con su relación con las provincias y con el ejército. Cuando César asumió su cargo en Hispania, se encontró con dos objetivos principales. En primer lugar, debía llevar a cabo una profunda reorganización civil de los territorios. En segundo lugar, tenía la tarea de ampliar el área bajo dominio romano en Hispania mediante el uso de las legiones. Apiano afirma de manera tajante que César no dedicó esfuerzos a las tareas administrativas, señalando que, durante su estancia en Hispania, no se ocupó de recibir a las ciudades, impartir justicia ni realizar actividades de ese tipo. Sin embargo, esta valoración no parece coincidir plenamente con lo que transmiten otros autores, como Velleio Patérculo, Suetonio,
Plutarco o incluso Cicerón, quien menciona los beneficios otorgados a Cádiz y a otras ciudades. Cádiz fue una de las ciudades que más se beneficiaron de las actuaciones de César, al igual que Lucio Cornelio Balbo, quien con el tiempo llegaría a convertirse en una figura casi imprescindible para él. No obstante, los favores que concedió a esta ciudad y a muchas otras no fueron desinteresados. César aceptó, e incluso en ocasiones fomentó, sin demasiados reparos, los obsequios y donaciones que las comunidades le entregaban como compensación por sus beneficios. Se sabe que una de sus primeras decisiones fue tratar de resolver la fuerte rivalidad existente entre distintas ciudades, una situación que generaba numerosos problemas para la administración romana. Asimismo, intentó promover cierta armonía social y poner fin a las tensiones y enfrentamientos que se producían entre algunos grupos de la sociedad. Otra de las decisiones destacadas fue el impulso al desarrollo económico, que se encontraba frenado por los elevados impuestos, algunos de ellos innecesarios, que debían soportar las comunidades. Entre otras medidas, solicitó, por ejemplo, la eliminación de los tributos que Metelo había impuesto anteriormente a toda la provincia. Un aspecto fundamental de su programa político en Hispania fue también la mejora de la administración de justicia, intentando que se aplicara de manera más rigurosa y equitativa. Asimismo, favoreció que las ciudades hispanas mantuvieran un contacto lo más directo posible con el Senado, promoviendo el envío de numerosas embajadas encargadas de defender asuntos públicos y privados. Esto le permitió ganarse la amistad de muchos pueblos, algo que posteriormente le resultaría muy útil durante la Guerra Civil. Finalmente, también procuró reducir las deudas privadas. El endeudamiento de los particulares generaba numerosos problemas, algo que él conocía bien. Su intención era ayudar a los sectores más pobres, evitando que los acreedores se quedaran con todos sus ingresos para saldar las deudas. Para ello, obligó a que los deudores pudieran conservar al menos un tercio de sus ganancias, para poder subsistir hasta pagar completamente lo que debían. Junto a estas medidas, también debe destacarse la clara política militar que desarrolló César. Cuando llegó a la península, probablemente a Córdoba, solo contaba con 20 cohortes, una fuerza claramente insuficiente para llevar a cabo sus planes. Por ello añadió otras 10 cohortes reclutadas entre la población local. Necesitaba encontrar un motivo que justificara el inicio de una campaña militar que le permitiera poner en práctica sus objetivos, y pronto dirigió su atención hacia Lusitania. En esta región, la tranquilidad se veía alterada con frecuencia por grupos de saqueadores que, empujados por la necesidad, descendían desde las montañas, zonas muy áridas incapaces de sostener a la población que las habitaba, para atacar y robar en las ciudades de las llanuras, territorios mucho más fértiles y prósperos. Sin embargo, los planes de César para los habitantes de estas zonas montañosas de Lusitania no se limitaban a imponer un simple castigo que los disuadiera de continuar con su vida de bandidaje. Sus objetivos eran más amplios y estaban más en consonancia con los intereses de Roma y de Hispania. Pretendía que abandonaran las montañas y se establecieran en las llanuras. De este modo, esas poblaciones que se habían visto obligadas a recurrir al bandolerismo por la falta de recursos podrían convertirse en agricultores capaces de mantener a sus familias gracias al cultivo de la tierra, abandonando así su antigua actividad violenta. El principal refugio de estas bandas se encontraba en la actual Sierra de la Estrella, que años antes también había servido como base de operaciones de Viriato. Una parte de estas poblaciones
aceptó las propuestas de César, mientras que otra, más resistente, huyó hacia el norte, llevándose consigo a sus mujeres e hijos. La primera acción de César fue ocupar los asentamientos que habían quedado abandonados y posteriormente iniciar la persecución de los fugitivos. Estos habían logrado instalarse en las zonas montañosas situadas entre el Duero y el Miño, en la región conocida como Galia Bracarense, donde retomaron sus habituales actividades de saqueo. Desde estas nuevas posiciones, intentaron impedir que César y sus tropas cruzaran el Duero, pero no tuvieron éxito. La presión ejercida por César les obligó a retroceder nuevamente hacia el sur, hasta llegar finalmente a la zona del Cabo Carboeiro, en el actual Algarve portugués. Completamente rodeados por los romanos, la única opción que quedaba a los fugitivos era embarcarse rumbo a las cercanas Islas Berlengas, actualmente una destacada reserva natural de aves. Estas islas podían servirles como base para iniciar una nueva actividad: la piratería. César se vio obligado a permanecer durante un tiempo en tierra firme, ya que no disponía de barcos con los que continuar la persecución. Sin demorarse demasiado, ordenó construir algunas embarcaciones y envió en ellas a parte de su ejército. Sin embargo, los legionarios carecían de experiencia como marineros. Desembarcaron en una escollera creyendo que podrían continuar avanzando a pie, pero estaban equivocados. Además, la marea arrastró las barcazas, dejándolos aislados y sin defensa. Aunque los soldados mostraron gran valentía en el combate, todos fueron aniquilados, excepto Publio Stevio, quien, pese a haber perdido sus protecciones y encontrarse gravemente herido, se lanzó al agua y logró salvarse nadando. César no estaba dispuesto a permitir que los rebeldes escaparan a su castigo. Por ello mandó traer desde Cádiz las naves que necesitaba. Se dirigió con todo su ejército hacia las islas y eliminó tanto a los fugitivos como a quienes les habían dado refugio, todos ya muy debilitados por las privaciones sufridas. Con esas mismas embarcaciones, César continuó navegando hacia el norte por la costa. Era la primera vez que las legiones romanas surcaban el litoral atlántico, hasta llegar a Brigantium, donde sometió a todos sus habitantes, aterrados por el ruido de las naves, un espectáculo que jamás habían presenciado. Las campañas militares llevadas a cabo por César resultaron muy beneficiosas desde el punto de vista económico. No solo le permitieron enriquecerse personalmente, hasta el punto de poder dejar atrás definitivamente sus problemas financieros, sino que también le proporcionaron recursos suficientes para enviar a Roma grandes sumas de dinero. Esto ayudó a silenciar las críticas de quienes lo acusaban de haber atacado a poblaciones indefensas. Además, los legionarios que participaron en las campañas también recibieron recompensas y llegaron incluso a aclamarlo como imperator, un reconocimiento que constituía el paso previo y necesario para que el Senado pudiera concederle el triunfo. Después de haber permanecido en la península durante algo más de un año, César consideró que había acumulado méritos suficientes para aspirar al consulado. Las dos razones que lo habían llevado a aceptar el gobierno de Hispania habían desaparecido. Ya había solucionado sus dificultades económicas y contaba con la experiencia militar necesaria para aspirar al triunfo cuando regresara a Roma. César volvió a Hispania por última vez al final de la guerra civil, con el objetivo de poner fin a la última resistencia de los partidarios de Pompeyo. A mediados del año 47 a.C., salió de Roma y a comienzos de diciembre ya se encontraba en Obulco, donde sus legados estaban sitiados. En ese momento
disponía de 9 legiones, las 3 que había dejado anteriormente en la Hispania Ulterior y que se habían mantenido fieles, 3 que había ordenado reclutar en la Hispania Citerior, la que había llegado desde Cerdeña con Máximo y Pedio, y las legiones sexta y décima, traídas desde Italia. Al llegar, supo que Cneo Pompeyo estaba asediando la ciudad de Ulia. Sin embargo, en lugar de acudir personalmente a liberarla, envió un pequeño destacamento al mando de Lucio Vivio Pancieco, que consiguió entrar en la ciudad y reforzar su defensa. Mientras tanto, César se dirigió hacia Córdoba, ciudad defendida por Sexto Pompeyo, con la intención de conquistarla. El asedio resultaba complicado. No obstante, Sexto se inquietó ante la llegada de las legiones de César y solicitó ayuda a su hermano. Esto obligó a Cneo Pompeyo a levantar el sitio de Ulia para acudir a Córdoba. Con esta maniobra, César había conseguido romper el bloqueo de Ulia. Además, no tenía intención de prolongar el asedio de Córdoba, ya que su verdadero objetivo era obligar a los pompeyanos a enfrentarse en una batalla campal, evitando a toda costa una larga guerra de desgaste. Durante la noche, y sin que el enemigo percibiera sus movimientos, reunió a sus tropas y levantó el campamento. En una sola jornada, llegó hasta las murallas de Ategua, donde los pompeyanos guardaban importantes depósitos de provisiones, y comenzó el asedio de la ciudad. Pompeyo también abandonó Córdoba y acudió en auxilio de Ategua, pero no consiguió que el ejército sitiador abandonara sus posiciones. Estaba convencido de que, debido al rigor de la estación, César no podría mantenerse allí durante mucho tiempo. Además, la ciudad estaba bien preparada para resistir el asedio. Lo único que necesitaba era un comandante competente que dirigiera la defensa, por lo que introdujo en la ciudad a Munacio Flaco. Posteriormente se retiró del lugar y estableció su campamento en Salsum, situado entre Ategua y Ucubis. Como César continuaba firme en sus posiciones, Pompeyo decidió regresar a Córdoba. Su negativa a presentar batalla fue debilitando la moral de sus tropas y comenzaron a producirse deserciones. Mientras tanto, dentro de Ategua, surgieron conflictos entre los partidarios de César y los de Pompeyo. Finalmente, la ciudad no tuvo más opción que rendirse el 19 de febrero y abrir sus puertas a los sitiadores. Pompeyo seguía intentando evitar a toda costa una batalla en campo abierto. Esta actitud provocó que muchas ciudades empezaran a inclinarse a favor de César, como ocurrió en Ucubis. Allí, Pompeyo ordenó ejecutar a 74 ciudadanos destacados y posteriormente destruyó la ciudad. Finalmente, avanzando hacia el sur, César terminó acampando en una colina elevada cerca de Munda, siguiendo los movimientos de Pompeyo. La posición que éste había elegido parecía más favorable, y finalmente, el día 17, decidió desplegar a su ejército en formación de combate. Nadie entonaba cantos de victoria, ni se escuchaban lamentos. Únicamente se oían gritos de «golpea», «mata», y las manos ejecutaban con rapidez lo que la voz ordenaba. César y Pompeyo, observando la escena desde sus caballos y desde las alturas, no sabían si debían confiar o temer el desenlace. Dominados por sentimientos contradictorios, se debatían entre la esperanza y el miedo. Al comprobar lo incierto del combate, sufrían intensamente. Aguardaban cualquier ventaja posible y rechazaban la idea de la derrota. Angustiados, rezaban, maldecían, se animaban a sí mismos y temblaban al mismo tiempo. Incapaces de soportar por más tiempo aquella tensión, ambos descendieron de sus caballos y se lanzaron a la lucha. Preferían afrontar el esfuerzo y el peligro del combate antes que continuar soportando la angustia que los atormentaba.
Cada uno confiaba en que, participando directamente en la batalla, podría dar el impulso definitivo para la victoria de sus soldados. Si fracasaban, preferían morir junto a ellos. Así, los dos generales también tomaron parte en el combate. Sin embargo, esto no otorgó una ventaja decisiva a ninguno de los bandos. Al ver a sus comandantes compartir el mismo peligro, los soldados sintieron un mayor desprecio por su propia vida y un deseo aún más fuerte de derrotar al enemigo. Por ello, ninguno de los dos ejércitos cedía. Ambos se mostraban iguales en determinación y en esfuerzo. Todos habrían perecido, o la noche habría puesto fin al combate, sin un vencedor claro, si Bowa, que estaba fuera de la lucha, no hubiera atacado el campamento de Pompeyo. Labieno, al darse cuenta, abandonó el campo de batalla para enfrentarse a él. Los pompeyanos, creyendo que Labieno huía, se sintieron desmoralizados. Cuando comprendieron lo que realmente ocurría, ya no pudieron reorganizar sus filas y comenzaron a retirarse. Algunos huyeron hacia la ciudad y otros hacia sus propias trincheras. Estos últimos resistieron con firmeza a los ataques enemigos y no dejaron de luchar hasta verse rodeados por completo. Los otros se defendieron desde las murallas y la ciudad solo fue tomada después de que todos cayeran en repetidas salidas. Las bajas entre los soldados romanos de ambos bandos fueron tan numerosas que los vencedores, sin saber cómo cerrar las salidas de la ciudad para impedir la fuga de los supervivientes, amontonaron delante de ellas los cadáveres de los enemigos. La derrota provocó una huida generalizada. Cneo Pompeyo logró escapar y llegó hasta Carteia, donde consiguió alcanzar la flota y hacerse a la mar. Sin embargo, las naves no habían cargado suficiente agua dulce, por lo que se vieron obligadas a acercarse nuevamente a la costa. En ese momento fueron alcanzadas por Cayo Didio, que había zarpado desde Cádiz y que incendió los barcos pompeyanos. Pompeyo consiguió huir una vez más y se refugió en Lauro, pero allí fue capturado y asesinado, al igual que su padre, por aquellos a quienes había pedido asilo. Finalmente, su cabeza fue entregada a César. Una parte del ejército cesariano, bajo el mando de Fabio Máximo, tomó las ciudades de Munda y Urso. Otra fuerza, dirigida por el propio César, se dirigió hacia Córdoba con el objetivo de conquistarla y capturar a Sexto Pompeyo. Sin embargo, este ya había escapado hacia la región de los lacetanos, y la ciudad terminó siendo incendiada por los mismos pompeyanos. Posteriormente, César marchó hacia Hispalis. Tras estas conquistas, dedicó algún tiempo a reorganizar la provincia. Concedió la ciudadanía, tanto de manera individual como colectiva, a aquellas ciudades que se habían opuesto firmemente a los pompeyanos, y confiscó total o parcialmente los territorios de las que habían apoyado a estos. También fundó varias colonias destinadas al asentamiento de sus veteranos, entre ellas la establecida en Osuna, que desde entonces recibió el nombre de Colonia Julia Genetiva. Finalmente dejó el gobierno de Hispania en manos del propretor C. Carrinas y regresó a Italia a mediados del mes de julio. Sin saberlo, con ello César daba por finalizada su última campaña militar. Durante los meses siguientes desarrollaría una intensa actividad política en Roma. No obstante, nunca abandonó su interés por los asuntos militares y continuó planeando nuevas expediciones, como la campaña que pretendía emprender contra los partos. Este proyecto quedó truncado con su asesinato en los idús de marzo del año 44 a.C. Uno de los aspectos más interesantes de Julio César es su personalidad, empezando por su apariencia física, tal como la describen los autores clásicos y como aparece representada en el arte. Suetonio, en la biografía que le dedicó,
nos ofrece la descripción más completa. Señala que era un hombre alto, bien proporcionado y de piel clara, con el rostro algo lleno y unos ojos negros muy vivos. Disfrutó de una salud excelente, aunque en sus últimos años sufrió desmayos y pesadillas nocturnas. Además, en 2 ocasiones, padeció ataques de epilepsia mientras ejercía sus funciones. Era extremadamente cuidadoso con su aspecto personal. No solo se cortaba el cabello y se afeitaba con gran esmero, sino que incluso se depilaba, algo que muchos le reprochaban. Nunca aceptó con naturalidad su evidente calvicie y le molestaban profundamente las burlas de sus adversarios. Para disimularla se peinaba los pocos cabellos que le quedaban hacia la frente. De todos los honores que le concedieron el Senado y el pueblo, ninguno le agradó tanto ni utilizó con tanta frecuencia como el privilegio de llevar permanentemente una corona de laurel. También se decía que era muy cuidadoso con su forma de vestir. Solía llevar la túnica laticlava con mangas largas que llegaban hasta las manos y la ceñía con un cinturón bastante flojo. De ahí que Sila dijera con frecuencia a los optimates que tuvieran cuidado con ese joven mal ceñido. Además de estas descripciones literarias, el arte nos ha dejado numerosos retratos de César, procedentes de esculturas, relieves y monedas. Aunque el retrato romano de época republicana tendía a reproducir con fidelidad los rasgos del personaje, la mayoría de los retratos de César que han llegado hasta nosotros pertenecen a la época imperial, y muchos incluso pueden fecharse durante el reinado del emperador Trajano, 98 a 117. Entre los retratos que probablemente fueron realizados en vida de César, o poco después de su muerte, destaca el busto de Tusculum. Se trata de una representación bastante realista, en la que el dictador aparece con un cuello musculoso, propio de alguien acostumbrado al ejercicio físico constante, y con una mandíbula fuerte y cuadrada. La frente amplia y muy despejada evidencia claramente su calvicie. Los especialistas sitúan la realización de este retrato entre los años 46 y 40 a.C. Un aspecto similar presenta el busto conservado en el Museo Nacional de Nápoles, copia de un original del año 40 a.C., aunque algo más idealizado que el anterior. En él se intenta disimular mejor la calvicie, peinando el cabello hacia adelante, tal como describe Suetonio. La mandíbula y el cuello mantienen rasgos semejantes, aunque con la barbilla más marcada y los pómulos más definidos. Probablemente, aún más fiel al aspecto real del personaje, sea el busto de Acireale, Sicilia, aunque su identificación con César no está completamente asegurada. El rostro muestra rasgos similares a los anteriores: calvicie prominente, cuello fuerte y musculoso, pero con una mandíbula menos cuadrada y algo más afilada. En conjunto, el rostro resulta menos armonioso y representa al personaje alrededor de los 50 años. Con una edad parecida, aparece también en el busto conservado en los museos capitolinos de Roma. En esta representación se observa a un César ya algo envejecido, con un rostro cansado, bolsas visibles bajo los ojos y una ligera papada. Aún así, conserva la potente mandíbula y el cuello musculoso. El retrato de Rieti, perteneciente a la colección Palmegiani, muestra en cambio a un César joven, en plena vitalidad, con una mandíbula fuerte y cuadrada y sin señales evidentes de calvicie. Con una edad similar, alrededor de los 30 años, aparece representado en un busto conservado en el British Museum de Londres. Aunque en la actualidad, muchos especialistas consideran, con razones fundadas, que este busto podría ser una falsificación. Por último,
En el Vaticano se conserva otro busto que representa a César con una edad aproximada de entre 40 y 50 años. Su cara todavía no presenta un exceso de arrugas, aunque su calvicie resulta muy evidente, a diferencia de otras representaciones en las que se trata de ocultarla en mayor medida. Las entradas alcanzan casi la coronilla y lleva el cabello peinado hacia adelante. Diferente, debido al material con el que fue elaborado, basalto negro, es el busto conservado en el Staatliche Museum de Berlín. En esta pieza se muestra al dictador en una etapa madura, con una complexión muy delgada y un rostro bastante anguloso. Un hallazgo más reciente, del verano de 2003, es el busto descubierto en las excavaciones de la Acrópolis de San Marcos y Santa Teresa, en la pequeña isla de Pantelleria. En él aparece un César joven, de unos 35 años, lleno de energía y determinación. En cuanto a las esculturas de cuerpo completo, la más destacada es la que se conserva en el Palacio de los Conservadores de Roma, perteneciente a los Museos Capitolinos. En dicha escultura, César viste atuendo militar, con el torso protegido por una coraza y cubierto con la capa típica que llevaban los generales durante las campañas. En las representaciones en monedas, generalmente con menos detalle, a menudo aparece con una corona de laurel sobre la cabeza, algo que se sabe que utilizaba habitualmente para ocultar su calvicie, aunque esto no suele reflejarse en los retratos escultóricos. Respecto a su personalidad, comportamiento, gustos y preferencias, la principal fuente es el propio Suetonio, quien señala su gran inclinación hacia el lujo. Un ejemplo de ello es que ordenó derribar por completo una casa de campo que había construido en Aricia, simplemente porque no cumplía del todo sus expectativas. Durante sus campañas, solía llevar consigo un suelo de mosaico desmontable para hacer más cómodas las residencias provisionales en las que se alojaba. Además, en varias ocasiones demostró un interés excesivo por las riquezas de los territorios conquistados. Allí donde iba, adquiría todo tipo de obras de arte, como estatuas, recipientes trabajados y piedras preciosas de diversas clases. También valoraba a los esclavos bien formados y con buena educación, llegando a pagar grandes sumas por ellos, que luego trataba de ocultar en sus registros contables. Numerosos testimonios indican que intentó obtener beneficios económicos de sus cargos públicos. Durante su mandato en Hispania, solicitaba constantemente dinero a sus aliados para saldar deudas personales y en varias ocasiones saqueó ciudades lusitanas con fines recaudatorios. Algo similar hizo en la Galia, donde expolió templos y santuarios por puro afán de riqueza, no como castigo por desobediencia. De este modo, reunió grandes cantidades de oro, que posteriormente vendía a un precio de 3.000 sestercios la libra. Se decía que, durante su primer consulado, se apropió de 3.000 libras de oro del Capitolio y que, para evitar sospechas, las reemplazó por bronce recubierto. Incluso llegó a cobrar por las alianzas que Roma establecía con otros reinos, como el de los Ptolomeos en Egipto. De Ptolomeo, 12 auletes, obtuvo cerca de 6.000 talentos, a cambio de que el Senado lo reconociera como rey de Egipto y aliado de Roma, lo cual ocurrió en el año 59 a.C. Desde muy joven tuvo fama de mujeriego, algo que nunca intentó esconder. De hecho, en ocasiones, él mismo fomentaba los rumores sobre sus relaciones. Suetonio también menciona este aspecto al afirmar: era bien conocido que tenía una fuerte inclinación hacia la sensualidad y por ello tendía al despilfarro. Añade además que sedujo a numerosas mujeres de familias distinguidas, sin importar si estaban casadas. Entre ellas menciona a Postumia,
esposa de Servio Sulpicio, Lolia, mujer de Aulo Gabinio, Tertula, casada con Marco Craso, e incluso Mucia, la esposa de Pompeyo. Su pasión por algunas fue tan intensa que llegó a realizar acciones extremas, como en el caso de Servilia, a quien regaló joyas y vendió grandes propiedades a un precio muy bajo. Pero sus aventuras no se limitaron a Roma. Allá donde iba se involucraba en relaciones amorosas. Mantuvo relaciones con Eunoe, esposa de Bogud, y especialmente con Cleopatra, a quien llevó a Roma y con la que tuvo un hijo. En relación con su vida íntima, las fuentes también señalan que no solo se relacionó con mujeres, sino que fue acusado en varias ocasiones de mantener relaciones con hombres jóvenes y adultos, como en el caso de su estrecha relación con Nicomedes de Bitinia, durante su exilio forzado por la presión de Sila. Si bien sus principales defectos eran su excesiva ambición por el dinero y una fuerte inclinación a los placeres, entre sus cualidades destacaba su disciplina en el ámbito profesional. Desde pequeño, su madre le inculcó la importancia de mantener un cuerpo entrenado y obediente en cualquier circunstancia. Ninguno de sus adversarios pudo reprocharle nunca excesos en la bebida o en la comida. En ambos aspectos practicaba la moderación, hasta el punto de que uno de sus mayores enemigos durante la Guerra Civil, Marco Catón, llegó a decir que César había sido el único que tomó el poder sin estar bajo los efectos del alcohol. Anto, en su faceta como orador, como en su actividad militar, recibió abundantes elogios por parte de sus contemporáneos, muchos de los cuales fueron recogidos por Suetonio, quien afirma: igualó e incluso superó a los más destacados tanto en la elocuencia como en el ámbito militar. Como comandante, gozaba de reputación por su destreza, tanto en el manejo de las armas como en la equitación, además de destacar por su gran resistencia ante todo tipo de esfuerzos. En numerosas ocasiones encabezaba personalmente las marchas, ya fuera a caballo o a pie, sin preocuparse por las condiciones climáticas e incluso sin cubrirse la cabeza, recorriendo largas distancias con notable rapidez. A la hora de iniciar el combate, su rasgo más característico era la determinación. En ocasiones, tras largas y agotadoras marchas, no concedía descanso a sus tropas y ordenaba entrar en batalla de inmediato, sorprendiendo así al enemigo. Solo en la última etapa de su vida adoptó una actitud más prudente, al considerar que tenía poco que ganar con una victoria y mucho que perder con una derrota. Durante los combates, cuando la situación era incierta, ordenaba retirar los caballos y combatir a pie, eliminando cualquier posibilidad de retirada y fomentando así una mayor entrega en la lucha. Valoraba a sus soldados por su capacidad en el campo de batalla y no por la adulación. El trato favorable que dispensaba a sus hombres contribuyó a que raramente se produjeran quejas o rebeliones. Asimismo, tenía en alta estima la amistad, el compañerismo y el deber hacia sus clientes. Con sus amigos siempre mantuvo una conducta ejemplar, que no varió ni siquiera cuando alcanzó la máxima posición de poder en Roma. En conjunto, César era una persona capaz de utilizar todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos, con un profundo conocimiento de la psicología humana, frío y calculador, poco dado a actuar por impulsos. Era consciente de que, frente a un enemigo, resultaba más útil ganarlo para su causa que eliminarlo. Entendía que una venganza excesiva solo proporcionaba satisfacción momentánea y podía acarrearle problemas a largo plazo, por lo que tendía al perdón, aunque dentro de ciertos límites, ya que tampoco podía mostrar debilidad ante quienes lo traicionaban
o se enfrentaban a él abiertamente. Este equilibrio fue una de las claves de su fortaleza. A pesar de ello, no estaba exento de arrogancia y soberbia, como demuestra cuando en un discurso público afirmó: «El Estado no es nada, solo un nombre sin forma ni cuerpo». Sila demostró su necedad al renunciar a la dictadura. A partir de ahora, mis palabras deben ser la ley. Por último, cabe señalar su escaso respeto hacia la superstición y la religión, a las que utilizaba únicamente en su propio beneficio. El hecho de que César decidiera dejar por escrito sus hazañas y que dichos relatos se hayan conservado hasta hoy, resulta fundamental para conocer su figura. No fue el único en hacerlo. Se sabe que otros personajes, como Sila, también redactaron sus memorias, y que Augusto inició esta tarea, aunque ninguna de estas obras ha llegado hasta nosotros. Es evidente que en los escritos de César existía una clara intención propagandística, especialmente en sus conocidos comentarios. De manera general, el conjunto de escritos atribuidos a César puede dividirse en tres grandes grupos. Por un lado, se encuentran el Commentari de Bello Gallico y el de Bello Civili, centrados respectivamente en la conquista de las Galias y en la guerra civil. Estas dos obras han sido tradicionalmente consideradas como auténticas de César y constituyen el núcleo principal de su producción. Por otro lado, están el Bellum Alexandrinum, el Bellum Africanum y el Bellum Hispaniense, redactados por algunos de sus oficiales, cuya autoría exacta resulta difícil de precisar. Finalmente se incluye el libro 8 del de Bello Gallico, escrito por Aulo Hircio, cuyo estilo guarda gran similitud con el del Bellum Alexandrinum. Como fuente adicional, no debe olvidarse la importante aportación de la epigrafía, como el Index Rerum Gestarum, una inscripción de finales del reinado de Augusto que fue colocada en bronce frente a la entrada de su mausoleo. Aunque el original se ha perdido, se conservan varias copias realizadas por ciudades de Asia. También han llegado hasta nosotros fragmentos de algunas leyes de César, como la Lex Iulia Municipalis del año 45 a.C., la Lex Rubria de la Galia Cisalpina, 48 a 41 a.C., o la Lex Coloniae Iuliae Genitivae Ursonensis, entre otras. Asimismo se conservan los fastos consulares y triunfales, elaborados en época de Augusto, donde se registran los nombres de los magistrados y las fechas de su mandato, así como los triunfos celebrados. A esto se suman numerosos fragmentos de calendarios que recogen festividades religiosas, además de algunos papiros y series de monedas de la época de César, cuyos reversos suelen representar acontecimientos de relevancia histórica. El asesinato César se había convertido en el dueño absoluto de la República Romana y en la práctica de todo el ámbito mediterráneo. Había alcanzado la aspiración que había perseguido desde joven: concentrar todo el poder dentro de la legalidad republicana. Ostentaba los títulos de imperator y dictador. Desde esa posición volvió a aplicar su conocida política de clemencia hacia sus adversarios. Mantuvo su programa de reparto de tierras y establecimiento de colonos. Incrementó las celebraciones públicas, procurando no generar un gasto excesivo para el Estado. Promulgó medidas económicas y financieras orientadas a proteger a los más desfavorecidos. Intentó moderar el lujo de las élites y limitar los gastos en banquetes. Impulsó importantes reformas políticas. Aprobó leyes que ampliaban la ciudadanía romana a sectores más amplios de la población y empezó a concebir una organización del mundo que superaba el tradicional marco de la ciudad de Roma. César estaba convencido de que,
para asegurar el control en Oriente y emprender con éxito la campaña definitiva contra los partos, considerados la principal amenaza, debía ostentar un poder monárquico absoluto fuera de Roma. Este planteamiento fue el desencadenante de su final. Un grupo de alrededor de 60 miembros de familias influyentes, en su mayoría senadores, conspiró para acabar con su vida y restaurar la legalidad republicana, temiendo que la acumulación de honores y cargos en su persona terminara por destruir definitivamente la ya debilitada república y que acabara proclamándose rey. Algunas fuentes le atribuyen frases provocadoras como «La república no es nada, solo un nombre vacío». Sin embargo, para muchos conspiradores, este argumento servía de justificación para ocultar resentimientos personales y ambiciones propias. La conjura estuvo liderada por Casio, Bruto y Casca. Bruto, hijo de Servilia, una de las amantes más conocidas de César, había sido protegido por él como si fuera un hijo y colmado de honores. Casio, que había combatido junto a César en busca de riquezas, fue relativamente fácil de atraer a la conspiración. Casca, por su parte, era un enemigo declarado del dictador. Otros participantes, probablemente, solo pretendían eliminar a César, y siguiendo la condición impuesta por Bruto, acordaron no atentar contra su lugarteniente, Marco Antonio. César acudió al Senado el día 15 de marzo, los llamados idus, fecha en la que estaba prevista una sesión para debatir la expedición contra los partos. Lo hizo a pesar de las súplicas de su esposa Calpurnia, quien había tenido sueños premonitorios durante la noche. Mientras tanto, Marco Antonio fue retenido en la antesala del Senado. Una vez César tomó asiento, los conspiradores lo rodearon y lo atacaron con puñales. Según la tradición, al recibir la herida de Bruto, pronunció en griego la frase «kai su, teknon», que más tarde se popularizó en latín como «tu quoque, fili mi», «tú también, hijo mío». Tras un primer gemido al ser herido, guardó silencio. Recibió un total de 23 puñaladas, aunque probablemente solo una de ellas resultó mortal. Mientras los senadores aterrados huían, algo no previsto por los conspiradores, César, cubierto con su toga, cayó a los pies de la estatua de Pompeyo. La escena, que según los augurios había sido anunciada por los adivinos y que daría lugar a una nueva guerra civil, refleja, según Suetonio, su último gesto de dignidad. Al verse rodeado de armas, se cubrió la cabeza con la toga y la ajustó hasta los pies para caer con mayor decoro. Aquel hombre que había conquistado un vasto mundo y transformado el destino de Occidente y parte de Oriente, quedó reducido a un cuerpo ensangrentado. El 17 de marzo, el Senado se reunió de urgencia para afrontar la crisis provocada por su muerte. Se adoptó una solución de compromiso entre los bandos enfrentados. Los asesinos no fueron castigados, pero tampoco se condenó la memoria ni la obra de César. El poder quedó en manos de Marco Antonio, que ejercía el consulado junto a él. El testamento de César otorgaba 300 sestercios a cada ciudadano necesitado de Roma y legaba sus jardines del Trastevere al pueblo, lo que incrementó enormemente la admiración popular hacia su figura. Se reclamó el castigo de los conspiradores y se rechazó la política conciliadora de Marco Antonio, lo que con el tiempo le costaría el poder. Al no tener hijos varones, César designó como heredero a su sobrino nieto Octavio, quien continuaría sus reformas y acabaría convirtiéndose en el primer emperador de Roma bajo el nombre de César Augusto.